Yo soy Galo Cabanilla, promotor de Piensa Ecuador. Entramos en materia. Les proponemos una reflexión sobre las empresas familiares. En el Ecuador, el 87% de las empresas son familiares, una realidad que es común a todo el mundo. Solamente en Europa, las empresas familiares generan 127 millones de empleos y en el Ecuador están alrededor de 1,5 millones de trabajos creados gracias a las empresas familiares. No piensen ustedes que nos referimos exclusivamente a los grandes imperios empresariales. Muchas medianas y pequeñas empresas son familiares porque son unidades productivas que se han traspasado a una nueva generación. Junto a nosotros es un honor presentar al Dr. Gerard Irigoyen, catedrático francés que ha concentrado sus conocimientos en teoría financiera, finanzas y organización y sobre todo en gobernanza de las empresas familiares y patrimoniales. Dr. Irigoyen, ¿podríamos mencionar 3 características fundamentales de las empresas familiares? Gracias. Créer, transférer, innover. Voilà d'abord ce qui caractérise la démarche entrepreneuriale. Cette démarche entrepreneuriale étant tellement significative du monde de l'entreprise familiale. Vous me dites, essayez de caractériser l'entreprise familiale. Je retiendrai 3 caractéristiques essentielles qui vont nous ramener aux 3 verbes que j'ai cités au départ de mon intervention. Première caractéristique, la propriété de l'entreprise est entre les mains d'une famille, dans des proportions variables. La seconde caractéristique qui est essentielle, c'est qu'au moins 2 membres de la famille travaillent dans l'entreprise. Et la troisième, c'est celle qui donne, je dirais, son identité à l'entreprise familiale. L'intention du fondateur, du créateur, de transférer l'entreprise dans le cadre familial. Il y a eu une création. Mais la création ne débouche pas forcément sur une entreprise familiale. Car le créateur peut très bien vendre son entreprise et être dans une démarche simplement d'investissement. Mais si le créateur a l'intention, dès le départ, de transférer l'entreprise à ses descendants, donc dans le cadre familial, à la seconde génération, je dis bien à la seconde génération, on aura affaire à une entreprise familiale. Doctor Cabanilla, ¿usted en principio está de acuerdo con estas 3 características que propone el doctor Irigoyen? Tomemos en cuenta que el doctor Cabanilla hizo su tesis doctoral sobre este tema, el de las empresas familiares. Sí, efectivamente las empresas familiares cuentan también desde otra perspectiva con una coexistencia de intereses. Entonces ahí tiene mucho que ver es la gestión como tal, la familia como tal y la propiedad como tal. Entonces, el conjunto de esos intereses en donde participa lógicamente la familia, la distribución de la propiedad, cómo ellos manejan la empresa como familia, es fundamental. Porque se da una serie de elementos que le permiten poderse desarrollar como tal bajo esos principios.
¿Son los principios familiares o hay otros principios que se incluyen en esta estructura más empresarial? Bueno, generalmente las empresas familiares que ya manejan una gobernanza de un nivel más estructurado, más organizado, tienen ciertos protocolos que definen para poder funcionar como empresa y como familia, porque al final del día se terminan viendo en la casa. En la cena navideña. Exactamente, y en la cena navideña y en los cumpleaños. Entonces, es necesario manejar esos protocolos y hay muchos ejemplos en ese sentido. Lo importante es que exista esta organización para que los hijos, en un momento dado, que son los que realmente representan ya una empresa familiar, cuando ya esta generación los está manejando, pues puedan mantenerla, estabilizarla y llevarla al éxito. Correcto, doctor Irigoyen, ¿cómo interviene la innovación en este proceso de estructura de empresa familiar? La nature de l'entreprise familiale est bicéphale. La bicéphalité, la dualité, la rencontre de deux mondes. Le monde de l'entreprise qui obéit plutôt à un objectif de rationalité. Et le monde de la famille, qui est un monde qui obéit plutôt à l'affectif, à l'émotionnel. Et donc on est en présence d'une entreprise totalement spécifique qui a une double identité. Et ça c'est fondamental. Deux organisations ayant chacune leur identité. Et cette dualité des identités est généralement source de conflits, notamment en ce qui concerne l'innovation. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que dans l'entreprise familiale, l'innovation est un paradoxe. Un paradoxe pourquoi? Parce qu'on veut souvent innover et les entreprises familiales innovent. Et dans ce cadre-là, s'inscrivent bien dans ce que j'ai appelé une démarche entrepreneuriale. Mais l'innovation peut se heurter à la famille, car l'innovation est un changement. Et la famille peut très bien ne pas accepter le changement. Le invito a que hablemos un poco más de esa paradoja después de unos momentos, porque queremos decirles que un estudio reciente ha revelado que el Ecuador, el 66% de las grandes empresas son familiares. Mientras tanto, el 88% de las empresas medianas son familiares. Pero lo más llamativo es que 9 de cada 10 empresas, microempresas, son familiares. Nos detenemos aquí un instante. Cuando tienes una idea, necesitas desarrollarla. Tienes que darle una identidad, darle forma, darle color, en fin, crear una marca, posicionarla en el mundo digital con contenidos creativos e innovadores. De esta forma, la haremos fuerte para que se destaque sobre las demás, garantizando resultados. Una idea sin cranea es solo una idea. Estamos haciendo cosas extraordinarias, pensando en grande. Con nuestro amplio programa de maestrías, nuestro nuevo edificio de posgrado e investigación es un espacio perfecto para seguir creando oportunidades, porque estamos convencidos de que la educación es el único camino al éxito. Ven a romper los límites, llega más lejos que nunca. Ven a construir las bases de un futuro brillante. Si lo podemos soñar, juntos lo podemos lograr. Piensa UTEC, oportunidades para un mundo mejor. Las empresas familiares son organizaciones en las que la familia toma bajo su responsabilidad la gestión, el control y la propiedad. En todo el mundo hay un porcentaje muy alto de empresas familiares como Benetton, Samsung y Porsche. Carlo, en su tesis, la investigación sobre empresas familiares se centró en el Ecuador. ¿Qué conclusiones básicas podemos conocer de ese trabajo? Bueno, precisamente hablando del tema de la bicefalía que existe en las empresas familiares,
En una investigación realizada aquí en el Ecuador, nosotros pudimos auscultar los perfiles del empresario ecuatoriano. Y le cuento que al final el resultado es muy interesante. Nos queda un perfil con dos tipos de empresarios ecuatorianos. Un empresario que lo pusimos bajo el nombre de heredero y otro empresario que tiene las características de un luchador. El perfil del empresario heredero es una persona, hombre o mujer, de entre 31 y 40 años, que se decepciona de la actividad que está desarrollando, que regresa a trabajar al negocio de su familia, que admira a su padre, que admira pues a las personas que han construido la familia. Los fundadores, digamos. A los fundadores de la familia, y que va desarrollando, lógicamente, un perfil profesional, y en función de esto saca adelante a la empresa. Y el otro es el perfil del luchador. Es una persona generalmente entre 41 y 50 años en cambio, que no ha recibido herencia, pero que tiene formación profesional y que se siente también decepcionado de su empleo actual, de sus ingresos, y tiene otras aspiraciones. Hablemos un poco en estos dos perfiles, ¿qué es lo dominante? En estos dos perfiles hay, sin embargo, diferentes modelos de gestión. Correcto. Porque tú encuentras, por ejemplo, un modelo conservador, donde es una empresa que la manejan los nietos, que se preocupan más bien por estrategias de precios, de manejar el mercado que ya lo tienen, de no hacer inversiones de demasiado riesgo. Luego encuentras un modelo que lo denominamos el modelo prestigio, que es un modelo que, además de ser manejado pues ya por la segunda o tercera generación, se preocupa mucho por los nuevos productos, se preocupa mucho por la internacionalización de la empresa, se preocupa mucho por las estrategias de marketing. Vamos a detenernos un momento ahí y nos vamos a ir otra vez donde el doctor Irigoyen, que para su conocimiento él, además de todo, fue rector de la prestigiosa Universidad de Burdeos en Francia. Doctor, ¿cómo funciona esta doble situación de una organización familiar establecida con reglas y una relación familiar que tiene sus sentimientos, sus afectos, sus cariños? C'est une excellente question. Nous sommes au cœur de la réalité de cette bicéphalité. Deux mondes qui vont supposer deux modes de gouvernance. Bicéphalité de la gouvernance. La gouvernance de l'entreprise, fondée sur les mêmes principes que celle de l'entreprise managériale, mais la nécessité de mettre en place une gouvernance de la famille. C'est cette gouvernance familiale qui permet de gérer les relations entre l'entreprise et la famille précisément. Éviter que les conflits ne débordent sur l'entreprise et portent atteinte à la survie même de l'entreprise. Donc cette gouvernance familiale, elle nécessite la mise en place d'un conseil de famille et surtout la rédaction d'une charte familiale, un protocolo familiar, qui va régir les relations de la famille avec l'entreprise, mais aussi les relations de la famille en elle-même, les membres de la famille. Si vous me permettez, cette bicéphalité se retrouve aussi au niveau de deux concepts clés de l'entreprise familiale, l'affectio societatis et l'affectio familiae. Quelles sont les relations et le degré de lien
entre les membres de la famille et quel est le degré d'attachement d'un membre de la famille à l'égard de l'entreprise. Tengo una curiosidad. ¿Cuáles son las razones por las que las familias se pelean dentro de las empresas? On en revient à la nécessité de l'élaboration d'une charte familiale. La vraie question, et là encore, nous sommes au cœur de la réalité de l'entreprise familiale, en dehors de tout ce qui a pu être dit et dont je partage entièrement les propos de Gallo, contenu d'ailleurs dans sa très belle thèse soutenue devant l'Université de Bordeaux. Et je voudrais dire que nous sommes dans une famille. Quel est le degré d'affect que les membres de la famille se portent entre eux? Est-ce que nous avons une famille où le nous l'emporte? C'est-à-dire que nous avons affaire à une communauté familiale, soudée autour d'un dirigeant. Ou bien au contraire, est-ce que le je l'emporte? C'est-à-dire l'individualisme familial par rapport, si vous voulez, à la communauté familiale. C'est un vrai problème. Yo replicaría esa pregunta y la llevaría al Ecuador. En el Ecuador hay un estudio que determine cuáles son las principales razones por las cuales las relaciones familiares se rompen dentro de las empresas. Sí, básicamente esto tiene que ver con la visión que tiene el líder en ese momento sobre lo que debe hacer en la empresa. Y ahí voy a tomar uno de los primeros conceptos que mencionó el doctor Irigoyen, que tiene que ver con la innovación. Porque la innovación implica ese modelo de gestión, esa visión sobre la empresa, esas estrategias que se aplican. Y debe haber definitivamente de parte del fundador o del mayor, pues la apertura para que las nuevas generaciones puedan ir influyendo directamente sobre el caminar, sobre el avance de la empresa. Y esto tiene que ver mucho con la tecnología, que genera mayor productividad, para empezar por algo solamente, o el uso de otros canales de comunicación que no son los tradicionales. Esto permite pues, que el desempeño de la empresa vaya cambiando, vaya mejorando y probablemente pues, va a chocar en un momento dado con la visión que tienen los otros miembros de la familia, por un lado, el fundador también por otro lado. Otra razón es la propiedad. La propiedad es definitivamente un factor movilizador para las divergencias que pueden existir y esto pues es normal, pero pues tiene que manejarse estructuralmente dentro del esquema familiar. Y lo importante que es mantener los protocolos internos para que Exactamente. las cosas estén claras. Si vous me permettez, par rapport à cette thématique de l'innovation, je voudrais abonder les propos du recteur Gallo. Pour moi, l'innovation principale dans l'entreprise familiale, c'est d'adopter un nouveau modèle de gouvernance. Le modèle durable de gouvernance. C'est-à-dire un modèle de gouvernance qui prend en considération la dimension sociale, environnementale et bien sûr économique, de manière à assurer la pérennité de l'entreprise et de s'inscrire dans ce qui est aujourd'hui une nécessité, le développement durable. Me gustaría confirmar, ratificar e insistir en este principio de que una de las mayores innovaciones de las empresas familiares está en cómo se construye el modelo de gobernanza. Estaremos con ustedes enseguida.
En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes. Y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna. Creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC, porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. El Rinconcito Paisa, tradición colombiana desde 1999. Venga y disfrute de la tradicional bandeja paisa, nuestras exquisitas empanadas, el espectacular piqueo paisa, el delicioso sancocho de costilla, acompañado de unas sabrosas arepitas, los platos de la mejor gastronomía paisa. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza La Garzota, local 15 y 16 junto a Supermaxi, Avenida Agustín Freire y Guillermo Rolando Pareja, o haga su pedido a domicilio al 0990 50 35 92 o también a Uber Eats o Globo. Muchos expertos recomiendan que las empresas familiares escriban muy claramente las reglas para que puedan sostenerse en el tiempo, unas reglas que están basadas en los propios valores familiares. Además, las empresas familiares duran más tiempo que las que no lo son, y es una verdad que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, doctor Cabanilla, y permítame introducirnos a esta otra parte del tema, en el Ecuador las estadísticas respecto a perdurabilidad de las empresas familiares no es el mejor. ¿Cómo mejoramos esa estadística? Lo importante es que las empresas familiares tengan, como dijo el doctor Irigoyen, un modelo de gobernanza adecuado, que les dé la sustentabilidad en el tiempo, que respeten los principios de innovación, que tengan una relación directa con la conservación del medio ambiente, que tengan dentro de su esquema la responsabilidad social que toda empresa pues además debe poder manejar, y dentro de este marco pues pudieran ellos ir desarrollando las diferentes generaciones, los aspectos que necesitan para pues que la empresa vaya creciendo. Para los televidentes que todavía no han tenido claro este concepto, la gobernanza se refiere a la manera como se administra, cómo se gestiona en las empresas. Doctor Irigoyen, ¿cuál es la responsabilidad social que tienen las empresas familiares? Une autre dualité essentielle dans l'entreprise familiale, c'est que les actionnaires familiaux ne poursuivent pas tous les mêmes objectifs. On a dualité des objectifs dans la mesure où certains actionnaires familiaux poursuivent des objectifs financiers, strictement, et que d'autres actionnaires familiaux poursuivent des objectifs non financiers. Et c'est très important parce que cette dualité au niveau des objectifs poursuivis par le système des actionnaires familiaux dont Gallo parlait tout à l'heure, va donner lieu à la poursuite de deux types de création de valeur dans l'entreprise familiale. Une création de valeur financière, bien entendu. Et en cela, on est sur le modèle de l'entreprise managériale. Mais spécificité de l'entreprise familiale, création de valeur socio-émotionnelle. Et cette caractéristique est essentielle dans l'entreprise familiale. La création de valeurs socio-émotionnelles. On introduit ainsi des éléments de nature qualitative, absolument essentiels. Parce que, nous l'avons laissé entendre tout à l'heure, autant Gallo que moi-même, nous sommes dans un monde de l'affectif, de l'émotion. On ne peut pas ignorer les émotions
quand on fait référence à la famille. J'ai opposé tout à l'heure la rationalité du monde de l'entreprise à une certaine, finalement, irrationalité du monde de la famille à partir du moment où on est dans l'émotion. Mais, vous l'avez dit, cette création de valeurs socio-émotionnelles s'inscrit totalement dans le modèle de gouvernance durable que j'ai évoqué tout à l'heure. ¿Usted cree que los seres humanos estamos hechos para tener empresas familiares? ¿Lo llevamos en nuestra genética, en nuestra naturaleza? J'ai créé, il y a déjà plusieurs années en France, un centre international de recherche sur les entreprises familiales et entrepreneuriales, qui est un think tank qui regroupe le monde des affaires et le monde académique. Je me permets de vous informer que le vice-président de ce centre international n'est autre que le recteur Gallo, qui est depuis le départ un membre fondateur. C'est dire l'intérêt qu'il porte réellement et depuis longtemps aux entreprises familiales. Oui, l'ADN des entreprises familiales, je dirais qu'il est à la convergence de 3 types de valeurs. On ne peut pas ignorer, on ne peut pas parler de l'entreprise familiale sans parler des valeurs. Valeurs de la famille, valeurs de l'entreprise, mais valeurs de l'individu dans l'entreprise, à la fois l'individu familial et puis les salariés de l'entreprise. Il ne faut pas les oublier, naturellement. Et à la confluence des 3 valeurs de la famille, des individus et de l'entreprise, nous avons ce qu'on appelle les valeurs partagées. Les valeurs partagées, mesdames, messieurs, c'est l'ADN de l'entreprise familiale, c'est son identité en tant que telle, c'est son empreinte digitale. Lo dicho por el doctor Irigoyen me lleva a plantear una especie de hipótesis que quisiera que usted la confirme o que la niegue. Un país que tiene empresas familiares fuertes es un país que tiene un camino marcado hacia el desarrollo. ¿Esto es verdad? Definitivamente. Las empresas familiares salvan la economía y la familia. Y es porque construyen empleo, porque generan valor, efectivamente. Y es un valor que no solamente se ve desde la perspectiva financiera, sino también en esa confluencia de trabajo y de actividad que realiza la familia para generar ingresos y para salir adelante. Y esto es común en las pequeñas y medianas empresas. Cuando uno va a una hueca aquí en nuestro país y pide que le sirvan un encebollado, que le sirvan un caldo de salchicha, la atención es inmediata, es con una sonrisa, es ofreciéndole lo mejor. Es un trabajo que empezó papá, mamá, desde las 3 de la mañana probablemente, desde las 2 de la mañana, a las 6, que ayuda probablemente el hijo, que a las 6 o 7 ya sale para el colegio. Entonces, las empresas familiares realmente, al crear valor, generan esta unión familiar, generan ingresos y por lo tanto impulsan el desarrollo de un país. El tiempo se nos ha venido encima. Quisiera pedirle al doctor Cabanillas si podemos, en pocas palabras, sacar unas conclusiones de esta conversación que hemos mantenido ahora. Es fundamental para el país que el Estado dicte políticas públicas para fortalecer las empresas familiares. El núcleo de la sociedad es la familia. El núcleo de la economía es la empresa. El gobierno tiene que alentar la iniciativa privada a través de políticas económicas y tributarias y el Ecuador beneficiarse de la inversión en infraestructura productiva que se ha construido en los últimos años. La siguiente semana estaremos con ustedes con otra conversación para abrir un espacio de diálogo, un debate en el que debemos proponer soluciones para los problemas nacionales que tanta falta le hacen al Ecuador. Gracias, doctor. Gracias, doctor Irigoyen. Es un placer haber estado con ustedes y nos veremos pronto.